Vamos a hablar de la salud de la iglesia. Hay 4 características de un enfermo o de una persona. O está sana, o está enferma, o está grave, o está moribunda, o está muerta. Dice la Biblia en 1 Corintios 12, 27, que la iglesia es un cuerpo. Vamos a leer la palabra en 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si somos un cuerpo y somos miembros, tenemos vida. Si tenemos vida, crecemos. Somos saludables o enfermos. Entonces todo lo que tiene vida se puede evaluar en su salud. Hoy vamos a hablar de la salud de la iglesia como un cuerpo viviente, porque crece, se multiplica y transmite vida. Entonces, la pregunta es, ¿se puede medir la salud de una iglesia? Pues sí. La Biblia da la forma de medir la salud de una iglesia. Si la iglesia es sana, enferma, está grave, moribunda o muerta. Vamos a hablar de la iglesia sana. La iglesia sana practica la BOA. B-O-A. ¿Qué significa B-O-A? Los 3 principios de una iglesia sana: Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. BOA. Una iglesia sana se distingue porque toma el principio más importante de la iglesia como su estandarte. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor con mayúscula para gloria del Padre. Sin embargo, este concepto de Señor en español no tiene mucho sentido, porque cualquier pelado es un señor. La diferencia entre un señor soberano y un señor cualquiera es la mayúscula y la minúscula. Si fuera en inglés, no tendríamos tanto problema en entender qué significa ser señor. En español hay 2 tipos de señores: el señor cualquiera y el señor soberano. La única manera de saber a qué señor me refiero es la mayúscula. Pero en inglés no hay problema. Hay 3 palabras para decir señor: Mister, señor cualquiera; Sir, señor distinguido; y Lord, señor soberano. Cuando yo oro en inglés, oh my Lord, no tengo problema de que nadie se confunda. Pero cuando oro en español, oh Señor, el de adelante puede decir, dígame qué quiere. No, no es usted con el de arriba. En griego, la palabra Señor es Kyrios, que significa soberano. En la época de Jesús solo se le llamaba Kyrios al César, al emperador de Roma. Kyrio es soberano. ¿Por qué Nerón y los emperadores persiguieron a la iglesia? Porque descubrieron que tenían otro Kyrios, que no era el emperador romano, y los persiguieron. ¿Qué es el señorío de Cristo? Que la iglesia se gobierna con el principio de que Cristo es soberano. Si Cristo es el Señor, la iglesia es un reino. Si la iglesia es un reino, todos ustedes son siervos. Y nosotros los pastores somos administradores o mayordomos. Pero todos somos parte del reino. Si aceptamos el señorío de Cristo, aceptamos la demanda del Señor. Y si aceptamos la demanda del Señor, aceptamos un evangelio de compromiso y no de oferta barata. Por lo tanto, la iglesia sana proclama el señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo envuelve 3 condiciones para ser salvo: niégate, sufre y obedece. Este es el principio bíblico.
Y el que quiera ser discípulo tiene que negarse y sufrir. Quiere decir que si Cristo es mi Señor y yo soy su siervo, el carro mío no es mío, es del Señor y yo soy su chofer. Porque todo lo que hago es para Él. Una iglesia que tiene el señorío de Cristo como conducta es una iglesia bien comprometida. La segunda característica de la iglesia sana es que hace discípulos y no creyentes. ¿Qué es hacer discípulo? Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Fíjense bien, haced discípulos, haced. El verbo haced envuelve hacer, dar forma, crear algo que no es. Antonio, hazme una mesa. Hacer una mesa es dar forma a algo que no es todavía. Hacer es dar forma. Hacer es dar forma ¿a quién? A los que se convierten. ¿Para qué? Para que sean seguidor de Cristo, discípulos. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20. Y enseñándoles que guarden. No es guardar debajo, es poner por obra, vivir todas las cosas que yo os mando. Una iglesia sana es una iglesia que practica el discipulado, que forma vida y que guarda todas las enseñanzas que el Señor nos mandó. Esa es la segunda característica. La tercera característica es una iglesia activa todos los días y no solamente el domingo. No es una iglesia dominguera. Vamos a leer Hechos capítulo 5 versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Tenían templo? Bueno, vamos a aclarar esto. En el templo y por las casas. Bueno, el templo era el centro de convergencia del pueblo de Jerusalén. Era un edificio dividido en tres partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo, y enfrente tenía una plaza donde la gente se juntaba a vender, a comprar y a llevar sacrificio. Para que me entiendan mejor, el concepto de ir al templo en la época bíblica era como decir: voy al parque central de Tegucigalpa para predicar. Fíjense ustedes, Tegucigalpa tiene un parque central y está frente a la catedral. Ese parque central de Tegucigalpa, frente a la catedral, es el punto que mide todo el país. ¿Cuántos sabían que de ahí se mide la distancia hacia Ceiba, hacia Tela, hacia Choluteca, hacia Sanlí? ¿Cuántos saben que de ahí es que se mide todo? ¿Cuántos lo sabían? Levanta la mano. Bueno, pues, cuando usted va por la carretera panamericana o va por la carretera de San Pedro Sula, la C5, te va midiendo los kilómetros que hay de aquí a San Pedro Sula. Y cuando viene para atrás, lo va deduciendo. ¿Cuál es el kilómetro cero? El Parque Central. El Parque Central se mide todos los puntos cardinales de Honduras. Lo mismo ocurre en España, en Noruega. El centro, el Parque Central o la Plaza Central es el punto de partida para todo. Cuando aquí habla de que en el templo, no es que iban a un templo cristiano a orar, porque no tenían templo. Iban al templo de Salomón y afuera, en el patio grande, proclamaban a Jesucristo. Quiere decir que predicaban en las calles, en las plazas. Cuando se convertían, los llevaban a sus casas, los doctrinaban, los enseñaban, los bautizaban y después los llevaban a la reunión general. No podían ir a la reunión general si primero no pasaban por las casas. ¿Y por qué razón? La iglesia era nómada. La palabra nómada significa no tenía un lugar fijo. Cuando se reunían el primer día de la semana para compartir con los discípulos, con los apóstoles, lo hacían en lugares secretos.
No tenían un lugar fijo de operación. Se habla de catacumba, se habla de casas escondidas, de bosques, de cuevas, donde se reunían. Y claro, ¿por qué razón no podía entrar ningún inconverso a ese culto o persona que lo visitara? Por dos razones históricas. Uno, eran perseguidos por los judíos fanáticos. Entre ellos estaba Saulo. Y dos, eran perseguidos por el Imperio Romano. Entonces, la iglesia por 300 años vivió escondiéndose y creciendo en las casas. Una iglesia sana trabaja por las plazas y por las casas. Y cuando se reúne, vienen los hermanos ya entrenados y preparados por un discipulado hogareño para partir o participar de la comunión de los santos. Y la cuarta característica de una iglesia sana es que una iglesia sana crece y se multiplica. Bueno, vamos a ver. Si somos un cuerpo y nacemos de nuevo, tenemos que crecer, ¿sí o no? La evidencia del crecimiento está en la multiplicación. Quien no se multiplica es estéril. ¿De qué depende el crecimiento de la iglesia? ¿De que venga un predicador a hacer evangelismo y ustedes inviten a los pecadores para que él los convierta? No. El crecimiento de la iglesia depende de que cada uno de ustedes gane a otro para Cristo y lo disipule y lo lleve a su casa. Es el crecimiento cuantitativo. Cada uno produciendo vida. Porque quien tiene vida, da vida. Los muertos no pueden dar vida. Los estériles no pueden dar vida. Los que tienen vida, transmiten vida. Y ese es el secreto de la iglesia. Crecía y se multiplicaba. No tenían Biblia, no tenían equipo de sonido, no tenían nada de lo que tenemos nosotros, pero crecían más que nosotros. En medio de la persecución, en medio del peligro, en medio de la acechanza continua de los judíos, en medio de el dominio de un imperio extranjero, crecían y crecían. Y llegó a ser tan fuerte que tuvo un emperador que aliarse con ellos para poder tomar el poder de Roma, y después los alineó y los adoptó como la iglesia oficial del Estado. Así que la iglesia sana es una iglesia que tiene a Jesús como Señor, como Kyrios. Una iglesia que hace discípulos por las plazas y las calles. Una iglesia que está activa todo el día, todos los días. Y una iglesia que crece y se multiplica. Además de que ora, ayuna y lee la Biblia. ¿Cómo es una iglesia enferma? Vamos a ver las características de una iglesia enferma. Tiene miembro con mayúscula. O sea, ¿qué es la mayúscula? La diferencia entre miembro con minúscula y miembro con mayúscula. Miembro con mayúscula es que pertenece a un club, a una organización y tiene un carnet. Cumple ciertos requisitos y después hace lo que le da la gana. Soy miembro porque tengo un carnet, pertenezco a la iglesia tal. Mira, mi membresía. Membresía viene de membrete. Miembro con mayúscula viene de club. Pero no. La iglesia enferma, tenemos miembros con mayúscula, pero no son miembros con minúscula. ¿Qué significa ser miembro con minúscula? Asistir de vez en cuando. Con mayúscula es aquel que asiste de vez en cuando y no se sujeta a nadie. Está como un paracaidista. Es una mariposa. Está en el culto, pero no se sujeta a nadie. Anda suelto. Es miembro con mayúscula. Pero ¿qué es miembro con minúscula? Una parte del cuerpo sujeta a otra parte del cuerpo. Vamos a buscar Efesios 4:16. Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Vamos a hacer exégesis del texto. De quien todo el cuerpo está compuesto por muchos miembros, concertados y unidos. Concertar es estar cerca y unido es estar sujeto. Concertar, de acuerdo y unido. Todo el cuerpo concertado y unido entre sí por las coyunturas. Esto es una coyuntura. Todas las partes del cuerpo que se mueven tienen coyuntura. Los dedos, la mano, el brazo, el antebrazo, las piernas. La coyuntura une dos partes del cuerpo que son diferentes. Pero para que esa coyuntura pueda funcionar, tiene que tener ligamentos, tendones, para que la sujeten. Bueno, cuando tú juegas fútbol y te lastima la rodilla, es que te sale la rótula, la coyuntura se sale y los tendones se rompen o se aflojan. Yo tuve un accidente en España una vez en moto y tengo 4 tendones rotos. Por eso la pierna me falla. Los tendones le dan soporte a las coyunturas para que funcionen unidas una con otra para un fin determinado. De manera que las coyunturas se ayudan mutuamente porque son diferentes y tienen una actividad propia. O sea, la función de la mano es diferente a la del pie. Las coyunturas que mueven la mano son diferentes a las coyunturas que mueven la pierna. Pero cada una se mueve dentro del cuerpo de acuerdo a su ubicación. Y de acuerdo a ello, recibe su crecimiento. Quiere decir que cuando la pierna me crece y las coyunturas de la pierna crecen, también las coyunturas de la mano crecen. Todo crece de forma uniforme. ¿Y cómo es esa unidad de funcionamiento, de coyuntura de unos con otros? A través de los ligamentos. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Es el amor. Y dice, edificándonos en amor. Cuando una iglesia está enferma, no se sujeta a nadie. Cada cual anda suelto. El amor decae y la relación es superficial. No hay una comunión ni una unidad completa. Estamos juntos, pero no unánime. Esa es la iglesia enferma. Nadie se sujeta, cada cual hace lo que le da la gana. Otra característica de la iglesia enferma: participa esporádicamente en el culto de oración. Son hermanos que vienen hoy, no vienen mañana, vienen una vez al mes. No le dan importancia al culto de oración. No le dan importancia a la enseñanza. Qué frustrante es una iglesia llena de 20,000 actividades y cuando va a haber enseñanza no pueden, porque más importante es la actividad que la enseñanza. Yo traté aquí de hacer un instituto bíblico. Empezamos con 16, terminamos con 4. ¿Y sabe por qué no funcionó? Porque tenía muchas actividades paralelas. Es una iglesia que no le da importancia a la solidez en el conocimiento de la palabra ni a la oración, pero sí a la actividad. Es una iglesia muy activista, pero poco estudia la palabra. La iglesia enferma, la gente son más religiosas que comprometidas. La iglesia enferma aporta esporádicamente el apoyo económico. Da cuando quiere y cuando no quiere no da. No cumplen la mayordomía completa y no le gusta evangelizar y mucho menos discipular, porque el discipular envuelve un sacrificio, una entrega, una carga, una dedicación. Y la otra característica de la iglesia enferma, espero que no me apedreen, nunca llega a tiempo a los cultos, siempre llega tarde. Bueno, yo voy a hacer una preguntita. Si usted trabaja en una empresa y empieza a llegar tarde muchas veces, ¿qué va a pasar? A ver, dígame.
¿Qué pasa si al trabajo siempre llegas tarde? Podrá llegar tarde una vez porque te cogió el tránsito, porque te pinchó el carro, alguna vez puede llegar tarde, pero cuando esa llegar tarde se repite una y otra y otra y otra vez, ya el asunto se vuelve crítico y la empresa no te va a querer tener. ¿Tú tendrías un empleado que te llega tarde todos los días? Bueno, al trabajo llegamos a tiempo. A los cultos llegamos tarde. ¿Y por qué llegamos tarde? Bueno, porque no le damos importancia a la formalidad del compromiso de la hora que nos dicen. Dice la Biblia, vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo que es de más del mal procede. ¿Qué es eso que del mal procede? Que está mal. La puntualidad es una característica de responsabilidad. Este es un problema serio en Honduras. Yo sé que yo voy a iglesias que dicen el culto empieza a las 7 y arrancan a las 7:30 y le pregunto, ¿y por qué? Porque estamos esperando que los hermanos lleguen. O sea, vamos acomodando el horario al gusto del cliente y no el cliente a la responsabilidad del horario. Cuando en una iglesia empieza el culto y hay 5 gatos, y cuando ya va el mensaje hay 100, esa iglesia está enferma. El que dice que llega y no llega, siendo cristiano, está mintiendo. No cumplió su palabra. Y eso de las bodas, bueno, yo he sufrido aquí mucho. Se casa a las 5 y la novia llega a las 7, castiga al novio 2 horas esperando. Yo opté ahora por una costumbre. Cuando me invitan a una boda, digo, bueno, ¿a qué hora es la boda? A las 6. Bueno, si a las 6:30 no ha llegado la novia, yo me voy y que lo case otro. ¿Ya está? Tenemos que ser serios, como cristianos serios. La puntualidad, la responsabilidad. Si en el mundo para el mundo somos puntuales porque nos pueden castigar y perder el trabajo, ¿por qué en la iglesia podemos ser impuntuales? ¿Por qué? ¿Por costumbre? ¿Por falta de doctrina? ¿O porque somos flojos? Una iglesia enferma es una iglesia impuntual. Así que ya vemos las características de una iglesia enferma. Ahora vamos a ver de una iglesia que está grave. Ay, Dios mío. Esa iglesia grave se ajusta a Apocalipsis 2:4. ¿Y qué dice Apocalipsis 2:4? Que ha perdido el primer amor. Cuando una iglesia ya no ama al perdido, ya no ama al que está al lado, vive una vida, salen corriendo, le importa un bledo lo que pase, no se ocupa del evangelismo, de la solidaridad social. Cuando pierde el amor, esa iglesia está grave, está moribunda, está grave a punto de caer en coma. Además, una iglesia grave es aquella en que sus miembros no van a los cultos de oración, pero sí van a todas las demás actividades recreativas de comida y de entretenimiento. Si hago un culto de oración, vienen 30 personas. Si hago un concierto, se llena. En el concierto hasta pagan y se llena. ¿Y la oración? ¿Cómo yo sé cuántos son los que están sanos? Chequeando cuántos asisten al culto de oración. Por lo general, al culto de oración nuestro asiste el 10% del total de miembros. El 10%. Una iglesia grave es una iglesia que no asiste al culto de oración y es una iglesia que no participa en estudios bíblicos. Les gusta más la actividad que el estudio de la palabra. Es una iglesia grave cuando no se solidariza con los enfermos. No se solidariza con los necesitados. Es indiferente al dolor humano. Primera de Juan 3:17.
A ver qué dice Primera de Juan 3:17. Uno que tenga buena voz que me lo quiera leer ahí, para que también interactúen un poco. A ver, el primero que lo encuentre se pone de pie. Ahí está. Quique, léelo fuerte. Primera de Juan 3:17. Ahí está. Una iglesia que no siente compasión del necesitado. ¿Cómo muere el amor de Dios en una persona que viendo a un hermano tener necesidad, no comparte lo que tiene con él? Lo deja caído, hambriento. Es una iglesia grave. Ahora vamos a la iglesia moribunda. Pero ya vieron, váyanse ubicando en qué iglesia están ustedes. La moribunda no vive lo que predica. Le entra por aquí y le sale por aquí. Oye hablar de misericordia y en el culto tiene misericordia, pero cuando se va se le olvidó la misericordia. En el culto canta Señor y después está cantándole al diablo. La iglesia moribunda tiene una religión, pero nunca ha tenido una experiencia con Dios. Son religiosos por tradición, no por convicción. Una iglesia moribunda es una iglesia que vive en división y contienda, buscando siempre la paja del ojo del hermano. Es aquel que está en la iglesia, pero en vez de ser trigo, se convierte en cizaña. Esa es la iglesia moribunda. ¿Y cuál es la iglesia muerta? Bueno, la describe muy bien Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Una iglesia que decrece y mengua. Una iglesia que no se define doctrinalmente, que juega al gato y al ratón, que hoy está con el diablo y mañana con el Señor, que se mete en política, que se vende, que adopta las costumbres del mundo, los esquemas del mundo, las modas del mundo y vive para el mundo más que para Dios. Se llama la iglesia indefinida. Y esa iglesia muerta, indefinida, es la que Dios vomita de su boca. ¿Y por qué la vomita? Porque no es ni fría ni caliente. Se va para donde mejor le convenga. Se vende, se adapta, acepta el pecado como estilo de vida. Son esos que casan homosexuales, que no condenan la maldad, que van detrás de los políticos buscando prebenda y riquezas. Por eso Apocalipsis 3:16 la describe de esta manera. Por cuanto no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la iglesia que se jacta, que es poderosa, que tiene muchos bienes, que no necesita nada, pero es desventurada, pobre, miserable, porque no vive acorde con la palabra, porque es una iglesia que se vende, que se adapta. Entonces tenemos 4 iglesias: la sana, que vive la palabra, predica, acepta el señorío de Cristo, proclama el evangelio, sirve a Dios todos los días y se multiplica. La iglesia enferma son miembros que no se sujetan, andan sueltos, van a los cultos, participan en algunos cultos de vez en cuando, evangelizan pero no discipulan, son muy activistas pero estudian poco la palabra, son muy religiosos pero no quieren compromiso, aportan esporádicamente financieramente a la iglesia cuando le da la gana y cuando no, no. Y llegan tarde siempre a los cultos. Bueno, a los cultos que son cultos, porque si fuera comida o paseo, llegan primero, eso sí. La iglesia grave perdió el primer amor. Nunca asisten a los cultos de oración. No les gusta estudiar la Biblia y no ayudan al necesitado. Y la iglesia moribunda no vive lo que predica, tiene religión pero no experiencia,
y viven división y contienda. Son niños malcriados que se pelean unos con otros, como lo describe Pablo en Corintios. Y la iglesia muerta decrece, se contamina con el mundo, adopta todas las políticas del esquema y se vende al mejor postor, dejando que el pecado entre y reine dentro de la iglesia. Hermanos, ¿cuál es la iglesia que viene a buscar al Señor? Bueno, yo digo que estamos en unos tiempos muy difíciles. Yo tengo un mensaje que el próximo que voy a dar se llama La Iglesia del Mañana. Vienen tiempos muy malos. No podemos evitar que lo que está pasando en el mundo no nos afecte a nosotros. Hay un dicho que dice que cuando la barba de tu vecino empiece a arder, pon la tuya en remojo. La Biblia nos habla proféticamente de lo que viene, pero como no leemos la Biblia, no nos damos cuenta de que los tiempos que vivimos son peligrosos. Jesús habló muy claro de que habrían guerra y rumores de guerra, hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y ya los estamos viendo. Apocalipsis habla de que en los últimos tiempos habría una inflación tremenda, donde los alimentos se escasearían y la comida costaría. Por ejemplo, el trigo, que equivale al frijol en la dieta mediterránea, va a costar el equivalente a un día de trabajo. Inflación. En el versículo 8 nos habla de un caballo amarillo que tiene el poder de matar a la cuarta parte de la población mundial. Con espada, que significa guerra, pestes, que significa epidemia, y hambruna. Y serán tantos los muertos que no podrán enterrarlo y se lo comerán las bestias del campo. Esto ya lo estamos viendo. El mundo es un polvorín. La guerra de Israel y Hamás es el preámbulo de lo que viene. La guerra entre Ucrania y Rusia es el preámbulo de lo que viene. La Agenda 2030 es el preámbulo de lo que viene. No sé si leyeron un artículo mío ayer en La Tribuna. Almagro de la OEA ha dispuesto que las iglesias tienen que controlar su mensaje para no hacer apología al odio atacando la homosexualidad. Ya se está alineando con la Agenda 2030. Están proponiendo a través de los derechos humanos una nueva orden que dice que no se puede predicar o atentar contra el derecho de la diversidad sexual. Y el que lo haga debe ser sancionado. Vamos por muy mal camino. Honduras está en riesgo. El mundo está en riesgo. No podemos evitar que lo que ocurre afuera no repercuta adentro. Y en una época de escasez, la iglesia tiene que espabilarse. No podemos seguir siendo una iglesia grave, ni una iglesia ahí mediocre, ni una iglesia enferma. Tenemos que ser una iglesia sana. Y para ser sano, tenemos que rescatar las tres cosas más importantes en la vida de la iglesia: Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. BOA. Yo le preguntaba, ¿y cuánto leen la Biblia al día? Yo sé que todos ustedes, todos los días, ustedes chequean el celular y leen los periódicos. Pero ninguno lea la Biblia ni la estudia. Y si los hay, son muy pocos. Yo voy a ver la prueba este examen que hice, cómo estamos en la palabra. Y miren, hermano, me da tristeza. Si yo monto un seminario de enseñanza bíblica para que se matricule gente, si llego a 15 o 20 que quieran apuntarse, es mucho. Y cuando estemos por la mitad, el activismo los aleja. Si hacemos un culto de oración los miércoles, vienen el 10% de la congregación, si acaso el 15%. Si nos comprometemos para ir a predicar a las calles, a lo mejor viene el 10%, el 15%. Pero si nos comprometemos a hacer una comida o a hacer un concierto con un cantante famoso, ahí se apunta Mundo y Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué somos así? ¿Por qué? Examinémonos delante de Dios.
Si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad y no cristinos. No andemos con medias tintas. Hay que darlo todo al maestro y debemos trabajar mientras que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá obrar. Despierten, hermanos, despierten, los tiempos son peligrosos. No podemos seguir viviendo con una iglesia enferma, grave, moribunda. Queremos una iglesia viva que proclame el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No mire quién no hace lo que tiene que hacer. Haz tú lo que debe de hacer. Preocúpate por darlo todo. No te escudes en excusa para evadir responsabilidades. Mire, yo ya estuve muy grave. Creí que me moría. ¿Han oído esa canción de guerra de Juan Luis Guerra que dice que la avispa? Ayer me atacó un grupo de avispas y me dejaron casi moribundo. Me vi grave. No podía ni hablar al mediodía. Me desmayé, perdí el sentido. Lo único que le pedí al Señor, Señor, levántame para poder cumplir mi compromiso de ayer en la noche y hoy. Y Dios fue tan bueno que me levantó. Aquí estoy. No podemos evadir la responsabilidad, hermanos. Yo quiero ver una iglesia que vuelva a las sendas antiguas, que le demos importancia a estas tres cosas: oración, estudio de la palabra y ayuno. Y yo creo que hoy Honduras necesita más que nunca ayuno y oración. El país está en una debacle. Hay una división terrible, una lucha tremenda. El diablo quiere destruirnos, destruir la familia, destruir la economía, destruir la libertad. Nosotros tenemos el poder de enfrentar esta lucha tomando toda la armadura de Dios, sabiendo que el Señor tiene poder para obrar. Si la iglesia ora, grandes cosas van a ocurrir. Despiértese, hermano. Si ha sido un poco frío, indiferente en actividades que son importantes como la oración, el ayuno, la lectura bíblica, el estudio, despiértese. Dejemos tanta actividad secular y empecemos a buscar actividades edificativas que nos preparen para enfrentar el mundo del mañana. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, vengo delante de ti. Yo no sé cuántos hermanos están en la iglesia sana o enferma o grave, no lo sé. Cada uno que se examine a sí mismo. Pero a veces, oh Dios, los afanes de este siglo, los intereses y la comodidad nos aparta del compromiso y de la entrega. Pero hoy quiero hacer un llamado a tu pueblo, Señor. Que despertemos y entendamos que vivimos tiempos muy difíciles y peligrosos. Y que retomemos, oh Dios, los principios bíblicos de una iglesia sana. Estemos dispuestos de asistir a los cultos de oración, a buscar leer más la palabra y estudiar más, a buscar la forma de ayunar por las necesidades de un país que cada vez se divide más en una lucha de poder. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestros hijos están en peligro de ser captados y arrebatados por las influencias diabólicas. Ayúdanos, oh Dios, a ser responsables, puntuales, fieles. Que no solo digamos Señor, Señor, sino que estemos dispuestos a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Gracias, Padre. Yo quiero en estos momentos, con la cabeza inclinada, si un hermano siente que Dios le ha hablado y reconoce que los afanes de este siglo lo han enfriado un poquito y ha descuidado algunas cosas, yo creo que nunca es tarde para reconsiderar si hemos fallado, si el mundo nos ha enfermado un poco y nos hemos apartado del compromiso. Yo quiero orar por aquellos hermanos que sientan que Dios le ha hablado hoy
para afianzarse más en la oración, en la Biblia y en el ayuno. Aquellos que sientan que Dios le ha hablado esta mañana, póngase de pie. Si ha fallado, reconócelo. Y Señor, aquí estoy. Me ha aflojado un poco, pero aquí estoy. Aquí vengo a decirte, Señor, yo necesito volver a esa pasión, a esa entrega, a ese compromiso. No solamente el domingo, todos los días. Hacer todo lo que me venga a las manos para hacer para ti, mientras que puedo. Ayúdame, Señor, a salir de la tibieza y definirme y entregarme y comprometerme a ser discípulos, a orar más, a leer más la palabra, Señor, a participar de todo aquello que sea de edificación para mi vida. Ayúdame, Señor. Padre, yo quiero pedirte por las vidas que se han puesto de pie. Reconocemos que a veces nos hemos enfriado, a veces nos hemos descuidado, no le hemos dado importancia a las cosas vitales y solo buscamos las cosas superficiales. Pero hoy, Señor, reconociendo los tiempos que vivimos y las necesidades que hay en este mundo, queremos comprometernos a ser más fieles, asistir a los cultos de oración, a leer más la palabra, a ser discípulos y llevarlos a nuestras casas para fortalecer la relación, y venir a la iglesia no solamente para escuchar un sermón y salir diciendo qué lindo es, sino escuchar la palabra para que se encarne en mi vida y se convierta en una forma de ser, en una forma de vivir. Gracias, Padre. Gracias por todo. Pido tu bendición para cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús, nuestro Señor.